presentar a Víctor Viñuales. Yo lo he escuchado varias veces en distintos foros y siempre me ha llamado la atención el énfasis, ¿no?, y la visión que tiene él como sociólogo y como responsable, director de la Fundación Ecología y Desarrollo en Zaragoza, la visión que tiene de la responsabilidad social, es decir, la visión que nos implica a todos en este ámbito. Víctor, además de ser director de Ecología y Desarrollo y presidente de Nexos, que es una empresa que promueve la compra responsable en ONGs, gobiernos y empresas, es miembro de la Junta Directiva de Expansif, el Foro Español de Inversión Socialmente Responsable. También es miembro de la Junta de Asociación Española de Fundaciones, miembro del Consejo de Greenpeace, miembro del Consejo Social de la empresa Inditex, miembro también del Foro de Expertos en Responsabilidad Social del Ministerio de Empleo y Asuntos Sociales en la pasada legislatura. Ha evaluado también proyectos de cooperación al desarrollo para el Ministerio de Asuntos Exteriores y luego también ha sido miembro del Consejo Asesor de Puentes Internacionales en la Fundación Avina, experto de la Agencia Española de Cooperación Internacional en Nicaragua desde 1992 a 1995. Y también ha tenido responsabilidades en el ámbito más político, ¿no?, como si dijéramos. Ha sido jefe del Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza y cofundador del colectivo Por la Paz y el Desarme. Y también es autor de un par de libros, el último del 2008, con el título de Caja de herramientas para los constructores del cambio. Y junto con otro compañero, Antonio Esteban, de la eficacia del agua en las ciudades. Como podéis ver, la experiencia que tiene Víctor, no solo en el ámbito de las organizaciones sociales, no solo en el ámbito de la cooperación al desarrollo, sino también en el conocimiento de la responsabilidad social dentro de las empresas, es muy amplio. Y quiero agradecerle el que haya venido hasta aquí, hasta Valladolid. Sé que también tiene una agenda muy apretada, pero como me comentaba, ¿no?, cuando le mandamos la invitación le gustó lo que le estábamos planteando en el seminario y por eso se animó a desplazarse hasta Valladolid. Quiero agradecerle de nuevo el que está aquí con nosotros y yo creo que os va a impactar algunas de las cosas que nos va a decir, igual que me han impactado a mí cuando lo he escuchado alguna vez. Pues cuando quieras. Bueno, buenos días. Y gracias, ¿no? Gracias a los organizadores por la invitación. Como decía José María, uno cuando toma decisiones pues no sabe a veces por qué las toma, ¿no? Yo en esta ocasión sí que tenía claro que para mí era muy importante el título, ¿no?, el título del seminario, ¿no?, esa apelación a que en este asunto de la cooperación al desarrollo es una responsabilidad de todos, ¿no? Y en definitiva yo estoy aquí pues para confirmar el título y en parte para matizarlo, ¿no?, creo. Y también quería agradecer a la gente que estáis aquí, ¿no? En la presentación anterior se aludía mucho a la presencia por el interés, por el crédito, ¿no? En realidad en la vida hacemos cosas a veces por interés, por amor, por muchas cosas, ¿no? O sea que muchísimas gracias por estar aquí, porque este asunto de la construcción del cambio tiene que ver con las personas humanas, ¿no? Y a menudo cuando unos u otros participamos en actos de estas características, siempre hay una corriente de pensamiento que dice, oh, somos pocos, ¿no? Somos pocos, ¿no? Pero bueno, ¿cuándo eso ha sido un problema para cambiar el mundo? En realidad el mundo lo cambian las minorías. ¿Cuántas eran las mujeres sufragistas que cambiaron la historia y a partir de ese momento las mujeres empezaron a votar? ¿Eran muchas? ¿Eran miles? ¿Eran millones? No, eran pocas. Es decir, ¿cuántos eran los primeros ecologistas que dijeron que había que aprovechar la fuerza del viento y la energía del sol? ¿Eran muchos? No. Quiero decir que para cambiar la historia no se necesita mucha gente. Lo que se necesita es gente motivada. Lo que se necesita es minorías esperanzadas, pero no hace falta tampoco mucha gente. Por eso yo creo que es muy importante y quería subrayar un poco ese agradecimiento a los que estáis, a las personas que estáis aquí, ¿no?
En realidad el título de mi conferencia es una pregunta. ¿Por qué la cooperación al desarrollo es una responsabilidad de todos? Y yo creo que podría tener una respuesta sencilla y una respuesta más compleja, ¿no? La respuesta sencilla sería, en realidad la habría dado la Secretaria de Estado de Cooperación, ¿no? Que cuando daba las cifras de cómo estaba la situación antes de la crisis económica, pues de alguna forma decir, bueno, y tantos años que llevamos en esto para que todavía las cifras estén donde están. Bueno, pues una respuesta sencilla a por qué es una responsabilidad de todos, porque yo creo que deberíamos con humildad todos, las ONGs, los gobiernos, reconocer que solos no podemos, que el desafío es de tal magnitud que incluso en noches de desvelo y de pesimismo que también hay, uno duda si realmente esto tiene arreglo. Y en todo caso llega a la conclusión de que si tiene arreglo será porque aquí se pringa todo el mundo. Si tiene arreglo será porque aquí se pringa todo el mundo. Por tanto, para mí hay una primera respuesta sencilla, ¿no?, a esta pregunta, que es ¿por qué todos? Pues porque solos no podemos, no podemos. Y cuando uno no puede, llama ayuda, ¿no? Dice, oye, ven, ayúdame a mover la mesa porque yo no puedo, ¿no? Dice, ¿y por qué te llamo? Porque no puedo yo, ¿no? O sea que habría una primera respuesta que tiene que ver con este ejercicio humilde, ¿no? Que la humildad es muy importante en la vida, ¿no? Un ejercicio de humildad, es decir, solos no podemos, ¿no? Pero vamos a intentar hacer una respuesta un poco más compleja, ¿no? Yo quería abordar 4 asuntos principales. Uno, constatar la existencia de un doble fracaso. El fracaso de este modelo económico de producción, de consumo, este modelo de desarrollo, y el fracaso de la vía clásica de la cooperación al desarrollo, que yo llamo la vía clásica de la cooperación al desarrollo, ¿no? 2, para mí es muy importante, es fundamental un modelo de desarrollo sostenible, integral, y me gustaría un poco caracterizar un poco y hablar de esto. 3, quiero hablar también yo he hablado de la vía clásica de cooperación al desarrollo y cómo de su fracaso, ¿no? Y, en tercer lugar, quería hablar un poco de ese nuevo enfoque de la cooperación-desarrollo para lograr un desarrollo sostenible planetario, ¿no? Y, finalmente, acabar con lo bueno de la crisis, ¿no? Que yo creo que es bueno hablar de lo bueno de la crisis, ¿no? Porque muchas veces hablamos y sufrimos, y es verdad que hay muchas cosas malas de la crisis, ¿no? Por tanto, esos son los 4 grandes asuntos que yo quería compartir con vosotros y vosotras hoy, ¿no? El primer asunto, pues, un doble fracaso. Hablamos, y la Secretaria de Estado hablaba y ponía el énfasis un poco en la crisis financiera, crisis económica, y las páginas de los medios de comunicación están llenas de datos y más datos, de indicadores de esta crisis económica, crisis financiera, ¿no? Pero yo creo que lo primero que habría que decir es que no es una crisis financiera, o no es meramente una crisis financiero-económica. Es una crisis financiera, económica, es una crisis social, y las cifras que daba la Secretaria de Estado lo corroboran, no hay más que hablar, ¿no?, con las cifras que se han dado hace unos minutos en esta sala, pero también es una crisis ambiental sin precedentes. Una crisis ambiental sin precedentes. El otro día, me parece que era Durão Barroso, ¿no?, que publicaba un artículo que hablaba de al borde del abismo, que empleamos lo del abismo cuando queremos subrayar una situación pues muy comprometida, ¿no? Que uno está al borde del abismo cuando está a punto de caerse, ¿no? Y Durão Barroso es el presidente de la Unión Europea, es decir, no especialmente radical, y hablaba muy radicalmente de que estamos al borde del abismo en el tema del cambio climático y en relación con la próxima cumbre de Copenhague, ¿no? Por tanto, yo creo que lo primero que habría que aclarar es que hay una triple crisis, no una sola crisis, y el asunto y yo quiero quizá, porque yo creo que en las otras he visto un poco quién va a intervenir y también un poco las palabras de la Secretaria de Estado, yo voy a
resaltar más los aspectos ambientales, ¿no? Quizá los sociales y económicos se han dado, ¿no? Pero, por ejemplo, en lo ambiental, ¿no? Ha habido un informe que, encabezado por un instituto sueco de resiliencia, que hablaba de que habría 9 límites que no deberíamos sobrepasar, 9 límites que no deberíamos sobrepasar, porque si los sobrepasamos nos estamos abocando a una situación catastrófica. Y de esos 9 decían que 3 ya los hemos sobrepasado, que son las emisiones de carbono. Deberíamos no haber pasado de 350 y estamos ya y subiendo en 387 ppm. Todo el tema de la extinción de especies, donde estamos a una velocidad impresionante, ¿no? Todo el tema del ciclo del nitrógeno. Hay otros 4 que estamos a punto. En el caso, por ejemplo, del fósforo, se dice que no deberíamos verter más de 11 millones de toneladas al océano de fósforo y estamos en 9. El 9 está cerca del 11, ¿verdad? O sea que hay algunos límites que nos hemos pasado y en otros límites que estamos cerca. Por tanto, no hablamos solo de una crisis económica, hablamos de una triple crisis y el problema que tenemos es que tendríamos que resolverla no de forma unilateral. Y hay un problema, ¿cómo se sale de la crisis? ¿Se sale volviendo a la normalidad? Como mucha gente plantea, ¿no? Y parece esperar, ¿no? Vamos a volver a la normalidad. No, pero fue esa normalidad la que nos ha conducido a donde estamos. ¿Cómo puede ser que el gran objetivo que tengamos sea volver a la normalidad que ha creado esta crisis? No, no puede ser. No puede ser. Cuando alguien está en crisis, lo que tiene una oportunidad para reconstruir una situación mejor que la que le ha dado lugar a esta situación, ¿no? Por tanto, la primera cuestión que tenemos que tener clara es que estamos en esa triple crisis, que en parte ha sido provocada por la maximización del beneficio económico a costa de cualquier cosa. Y esto, a costa de cualquier cosa, tiene muchos derivadas, ¿no? Derivadas en lo ambiental. Ha habido muchas consecuencias de impactos ambientales que han tenido que ver con esta maximización del beneficio a costa de cualquier cosa, pero también en lo social. El otro día, no sé si visteis una portada en medio de comunicación que hablaba de 24 suicidios en France Telecom, pero alguno de ellos, un empleado de France Telecom, con un cuchillo en plena reunión, se corta el estómago, se abre el estómago al modo un poco japonés, ¿no? Es decir, hay que estar muy desesperado para hacer esto y haciendo, en un discurso, cargando la responsabilidad de su suicidio a la política de traslado de personal de la empresa. Claro, la percepción del lector es, pero ¿cómo están sacrificando la salud, que no la salud, la vida de los trabajadores en aras de conseguir más o menos puntos de beneficio económico? No puede ser, no puede ser, no debe ser, ¿no? Pero de alguna forma, en la crisis lo que hemos visto es que ha habido esta desmesura, esta maximización de los beneficios económicos, ¿no? Y digo desmesura a sabiendas. En el frontispicio del oráculo de Delfos había una frase que decía, de nada en demasía, es decir, aludiendo un poco a la necesidad del equilibrio. Y evidentemente la crisis económica que hemos vivido se ha percibido una desmesura, ¿no? Un desequilibrio, ¿no? Una maximización de los beneficios económicos. No citaré todo, ¿no? Pero algunas desmesuras, por ejemplo, la desmesura de la codicia extrema. Hoy, antes hablaba la secretaria de Estado del poder de las multinacionales, pero hoy 3 personas, o sea, 1, 2 y 3, las 3 personas más ricas juntas, tienen activos superiores al Producto Nacional Bruto de los 48 países más pobres, o sea, de 600 millones de habitantes. 3. ¿Eso qué es? Codicia extrema. ¿No?
Pero si subamos un poquito de personas, 257 personas tienen una renta anual conjunta que equivale al 45% de la humanidad, o sea, a 2.800 millones de personas. 257 personas, que a lo mejor incluso cabrían aquí, en esta sala. Codicia extrema, codicia planetaria, ¿no? Desmesura energética. En 40 años, entre 1960 y el año 2000, 40 años, que en la historia de la Tierra no es nada y en la historia de la humanidad tampoco, es una miseria 40 años, hemos consumido, con enormes desigualdades, más energía que el resto de toda la historia humana. Y hay que pensar, y digo, por eso decía lo de la desigualdad, que en general los países de los habitantes de los países más ricos, entre los cuales nos contamos, consumen de media 11 veces la energía que consume un habitante de un país más pobre, ¿no? Y hay que pensar que el 94% de la población mundial no ha subido nunca a un avión. O sea, eso hemos consumido con esta enorme desigualdad, ¿no? Si ahora quisiéramos, que no está mal como objetivo, equipararnos y decir, bueno, vamos a ser todos iguales, vamos a subir todos a los aviones, pues entonces, ¿en qué estaríamos en consumo energético, ¿no? Pero es la desmesura que también tiene que ver con la medida de las cosas, ¿no? Se hablaba, y siempre se habla, ¿no? Y siempre las comparaciones se hacen en relación con los indicadores que están socialmente aceptados, la renta per cápita, el Producto Interior Bruto, ¿no? Es decir, y a la hora de medir a los países se miden en relación con esto. Bueno, pues Estados Unidos es más grande que yo porque tiene más Producto Interior Bruto, porque, bueno, ¿no? Es así, se mide así, ¿no? Pues bien, el Producto Interior Bruto de Europa se ha multiplicado por 30 en los últimos 200 años, pero no somos 30 veces más felices, ¿no? Y en definitiva, como sabemos, el Producto Interior Bruto no es un fin en sí mismo, sino tendría que ser un medio para ese fin máximo que sería, estamos aquí unos años, que ni siquiera sabemos cuántos, y todos, pues el imperativo que tendríamos sería pues, ser felices, ¿no? Gozar de la vida, vivir bien, ¿no? Esto sería esto sí que es un fin en sí mismo. Un fin en sí mismo no es el PIB. El PIB será bueno o malo en relación con ese fin, ¿no? Decía Baltasar Gracián que es vulgar desorden la confusión entre fines y medios. Y otro filósofo decía que esta civilización es muy precisa en los medios, y de hecho podemos contar nanosegundos, ¿no? Y somos extremadamente confusos en los fines. Bueno, pero los fines son esenciales. El porqué y el para qué de las cosas es fundamental. Si no sabemos esto, estamos perdidos, aunque luego contemos muy bien. En el caso del PIB, Robert Kennedy, lo digo porque a veces hay que citar a la gente que no es sospechosa de radicalismo, ¿no? Pero Robert Kennedy tiene un texto muy interesante sobre el PIB. Dice, el PIB abarca el napalm, ahora se habla menos, ¿no? Pero el napalm era un arma mortífera que se empleó mucho en la guerra de Vietnam, ¿no? Y el coste del almacenamiento de residuos radiactivos. Claro, todo eso a la hora de confeccionar las estadísticas del PIB entra a formar parte, engrosa el PIB, hace que un país sea más rico. Cuantos más napalm tire, pues, pues más fuerte, ¿no? Y al contrario, el PIB no tiene en cuenta la salud de nuestros hijos, la calidad de su educación, la alegría de sus juegos, la belleza de nuestra poesía. Lo mide todo, salvo lo que hace que la vida valga la pena de ser vivida. Y de hecho, alguien, para explicar un poco esta incongruencia del PIB, hablaba de que José María, por ejemplo, vamos a José María, ¿no? Pues imaginemos que es un hombre de posibles y tiene una cocinera, ¿no? Y entonces tiene una cocinera y le paga un salario, ¿no? Como bueno. Y entonces ese salario y esa relación entre la cocinera y José María pues sirve para incrementar el PIB español, ¿no? Bueno, pues te paga tanto, esto se registra y sirve para ser más ricos, ¿vale? Pero si por cosas del azar y del amor, ¿no? José María se enamora de su cocinera y pasan a ser pareja
ya no hay relación contractual, ya no hay pago, ya no hay nómina, para el PIB hay una pérdida, ¿no? Hay una pérdida, ¿no? Y sin embargo, seguramente cabe suponer que para la felicidad y el bienestar de José María y la cocinera, pues en realidad las cosas son mejores, ¿no? Es decir, hemos construido indicadores que no valen, que no sirven para medir las cosas esenciales, ¿no? Hay intentos, hay correcciones del índice de desarrollo humano, pero hemos conseguido indicadores que no valen. Jan Tienberg propuso rebautizar el PIB como el FIP, ¿no? Felicidad interior bruta. Pues por esa línea tendríamos que ir, es decir, tendríamos que calcular la felicidad interior bruta. Por tanto, fracaso, y no me extiendo más, del modelo de producción y de consumo que tenemos, ¿no? Pero desde mi punto de vista también fracaso de la vía clásica de cooperación al desarrollo, ¿no? Yo creo que todos, y yo soy actor y hemos estado todos y somos una ONG y tenemos proyectos de cooperación al desarrollo, es decir, por tanto, yo hablo desde la autocrítica, es decir, exponiendo, no desde la crítica hacia otros, ¿no? Pero yo creo que hemos pensado, y seguramente hay gente que piensa, que bastaría con cumplir el 0,7% para que las cosas se solucionaran, ¿no? Para que realmente la situación de pobreza extrema en los países pues, se resolviera. Pues no es verdad. Yo creo que a las alturas en las que estamos, con lo que ya hemos visto, sabemos perfectamente que no es verdad. Que eso no basta, que está bien, que hay que pelear por eso, pero no basta. Que en realidad el asunto sería qué hacer con el 99,3%, ¿no? O sea, no deberíamos quedarnos satisfechos con lograr subir al 0,7%, que la ayuda, tal, sino que ese pensamiento, ¿no? Que muchas veces estaba en los políticos, en la gente, en las ONGs, ¿no? De que el gran tema de la cooperación al desarrollo era lograr el 0,7%, yo creo que en las alturas de lo que estamos, con las cifras que ha dado la propia Secretaría de Estado, queda claro que esa es insuficiente. Lo mismo, en segundo lugar, desde mi punto de vista, el fracaso sería que la cooperación al desarrollo y la gente que hemos estado ahí, y las ONGs, el discurso de unos y otros, apela a la solidaridad, ¿no? Centrada en combatir la pobreza. Hay mucha gente pobre y hay que ayudar por solidaridad a que esa gente salga de la pobreza. Pues yo creo, sinceramente, que eso también ha demostrado que no basta. La apelación a la solidaridad, o sea, hemos utilizado como argumento para mover a la acción la solidaridad. Yo no digo que no sea bueno, pero digo que no basta, que no basta. Y luego explicaré un poco por dónde yo creo que habría que combatir. Por ejemplo, nos hemos centrado en combatirla, por dónde habría que caminar, en combatir la pobreza y hemos hablado poco del norte. Pero la pobreza y la riqueza están interconectadas, están hibridadas. No se puede de verdad acabar con la pobreza si no hablamos. No se puede resolver la situación de los 600 millones de personas que antes comentamos sin hablar de los tres estos que tienen tanto como los 600 millones, porque son como vasos comunicantes, ¿no? Pues yo creo que ahí hay una insuficiencia en el argumentario de la cooperación al desarrollo que ha estado centrada desde el punto de vista excesivamente y solo en la pobreza. 3. También yo creo que hay una insuficiencia en el planteamiento de que son los gobiernos los que tienen que resolver esto, las agencias de cooperación y en todo caso también las ONGs de cooperación al desarrollo, o sea, los especialistas, ¿no?, de la cooperación, de la ayuda al desarrollo. Pues en el caso de institucional, pues las consejerías, la Dirección General de Cooperación de la Comunidad Autónoma, en el caso del Gobierno, la Agencia Española de Cooperación Internacional, en el caso de las entidades sociales, las ONGs de Cooperación al Desarrollo. Parece que son los especialistas, los que se ocupan de ese asunto, de cómo combatir la pobreza. Y esto liga con la pregunta y todo el leitmotiv del seminario. Pues yo creo que por ese lado no vamos a ningún lado. Es decir, yo creo que así no se resuelven las cosas. Hemos ido bastante tiempo por ahí, o sea, llevamos años con esto. Y yo creo que ya es hora de reconocer que solo con esos actores, con una fracción
de las administraciones públicas que está orientada a la cooperación al desarrollo y una fracción de las entidades sociales, que son las entidades de cooperación al desarrollo, no se resuelve el desafío de la pobreza extrema que hay en este planeta. Y la cuarta insuficiencia, para mí, sería que se han utilizado escasas palancas de cambio, ¿no? Escasas herramientas de cambio o insuficientes herramientas de cambio, porque una ONG de cooperación al desarrollo, ¿qué hemos hecho sustancialmente? Pues hemos gestionado proyectos para aliviar la pobreza extrema en un espacio geográfico, un tema concreto, ¿no? Hemos hecho esto, hacemos esto. Hemos sensibilizado a la población general para decir que hay que hacerlo, para recaudar dinero, para explicar las razones, ¿no? Segunda cosa. Y la tercera cosa que han hecho algunos, no todos, la tercera cosa que han hecho algunos es hacer incidencia política, lobby, presión, para decir, por ejemplo, bueno, pues que la deuda es un peso enorme que tienen para desarrollarse los países, la deuda externa, o para decir que habría que cambiar la OMC, o que, bueno, para hacer incidencia y presión en relación con las políticas de los gobiernos. Y yo creo que ya me parecen bien estas tres cosas. Lo que digo es que son insuficientes, que se han revelado como insuficientes. No como innecesarias, sino como insuficientes. Yo creo que tendríamos que hacer más cosas. Y paso al segundo asunto, ¿no? La necesidad de un desarrollo sostenible integral y no solo de una cooperación al desarrollo solidaria potente, sino un enfoque más holístico, más global, de un desarrollo sostenible planetario, ¿no? Y aunque sea muy brevemente, me gustaría un poco empezar un poco por hablar, porque a veces se habla mucho con el desarrollo sostenible, le ha pasado al desarrollo sostenible como le pasa a la palabra libertad, a la palabra democracia, ¿no? Que ha sido succionado, ¿no? Y cualquier discurso político, económico, cívico, de concejal de pueblo de 500 habitantes o de mandatario del G20 habla de la importancia del desarrollo sostenible, de la sostenibilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y no sé si recordáis, cuando Marina Dor abrió sede en Pekín, que hizo una publicidad a 4 páginas en los medios de comunicación españoles, pues hablaba de que era una apuesta, Marina Dor, por la sostenibilidad, ¿no? Y coincidió que yo estuve un verano en Almuñécar y acababan de aprobar el Plan de Ordenación Urbana Sostenible de Almuñécar, que consistía en duplicar el número de apartamentos, construir 4 nuevos campos de golf y construir 4 nuevos puertos deportivos. Es decir, ahora cualquier cosa que se hace está apellidada con la palabra sostenibilidad. Pero también le pasa, eso no hay que ponerse nerviosos, le pasa a la libertad, le pasa a la democracia, le pasa a las grandes palabras. En este país, cuando hay una dictadura con Franco, se llama democracia orgánica. O sea, y la democracia también, ¿no? O sea, estas cosas pasan, ¿no? Pero por eso me gustaría un poco comentar rápidamente qué es esto de la sostenibilidad. En la acepción más común de desarrollo sostenible, que es la del informe Brundtland, habla de que desarrollo sostenible es aquel desarrollo que permite satisfacer las necesidades de la generación actual sin comprometer la satisfacción de las necesidades de las generaciones venideras, ¿vale? Esto podríamos pasarnos bastante tiempo profundizando. Yo solo voy a apuntar algunas cosas porque si no me voy un poco hacia otro lado. Pero yo creo que es importante partir un poco de esta idea, ¿no? Uno, aquí habla del tema de las necesidades. Necesidades no son deseos. Gandhi hablaba, la Tierra tiene suficientes riquezas para colmar nuestras necesidades, pero no para colmar nuestros deseos. Y hay una discusión profunda sobre qué necesitamos. El estadounidense medio, me parece que las cifras eran que consume unos 380 kilos de papel al año. El ugandés medio kilo. El español medio 180. ¿Qué necesidades son las que hay que satisfacer? ¿Las del estadounidense
las del ugandés, las del español, pues depende. Depende de qué necesidad satisfagamos, pues nos vamos a un planeta, a 2, a 3, a 5, a 7. Depende este asunto de la necesidad. Y no es lo mismo, ya entrando en otro campo, que tengamos la necesidad de iluminación, y aquí la tenemos, para vernos las caras, pero no es lo mismo que satisfagamos esa necesidad con energía eléctrica artificial o aprovechando la iluminación solar, ¿no? En un caso, la presión sobre el medio ambiente, si aprovecháramos la luz del sol, sería nula, y en otro caso, pues tenemos que, no sé qué pasará esta energía, pero viene una nuclear, o viene de una central térmica, o viene de un molino eólico, en cualquier caso con impacto sobre el medio ambiente, ¿no? Por tanto, hay necesidades, cómo satisfagan y tal, pero yo rescato en relación con esto, en la definición habla muy claramente de solidaridad intrageneracional, porque habla de que tenemos que satisfacer las necesidades de la generación actual, de las generaciones actuales, y eso quiere decir que tenemos que encontrar un desarrollo que sea bueno para el que vive en Valladolid, para el que vive en Uganda, para el que vive en Togo y para el que vive en Sumatra, y que satisfaga las necesidades de toda esa gente. Y está metida, por tanto, la idea de solidaridad intrageneracional, dentro de la generación actual. Pero también está metida la idea de solidaridad intergeneracional, porque estamos hablando de las generaciones venideras. Y el cambio climático que estamos viviendo ya hoy y cuyas consecuencias estamos empezando a sentir hoy, ha sido generado por las emisiones de nuestros antepasados, también las nuestras, pero... Y nosotros somos los responsables de consecuencias que sufrirán la gente que nos sucede. Por tanto, lo que nos hemos dado cuenta es que las consecuencias de nuestras acciones, yo cuando hablaba a una gente un poco más en términos religiosos decía, no, el desarrollo sostenible no es sino la ampliación del concepto del prójimo. Solo que ahora sabemos que nuestro prójimo está lejos en el espacio. Yo he cogido un taxi para venir aquí y, por tanto, soy corresponsable en el porcentaje X del incremento de temperatura del Caribe, del océano en el Caribe, y, por tanto, del aumento de los huracanes catastróficos en el Caribe. Y está bien lejos de aquí, de Valladolid, ¿verdad? Pero yo sé que soy corresponsable de esto. Pero también en el tiempo. Yo sé que soy corresponsable, por el taxi que he cogido, de lo que vivirán mis nietos, ¿no? Es decir, que hay una ampliación del concepto del prójimo. Yo hay una cosa que se recoge, pero eso no entro, que no se recoge bien en esa declaración de sostenibilidad, esa definición, que tiene que ver con el resto de los seres vivos. Pero bueno. Pero, por tanto, tenemos que construir un desarrollo que sea bueno, y quizá en esa doble solidaridad hay gente que se ha focalizado en la idea de lucha contra la pobreza y de la solidaridad intrageneracional. Aquí se trata, la cooperación al desarrollo, es ayudar a los pobres, ¿vale? Eso serían las organizaciones de cooperación al desarrollo, de acción social, ¿no? Ayudar a los pobres, ¿eh? Y la otra gente, la gente que está más focalizada en los temas medioambientales, se trataría de volcarse en la solidaridad intergeneracional. No, se trata de ayudar y de pensar y de examinar nuestras decisiones en relación con los efectos que tiene y las consecuencias que tiene para la gente que viene después, la gente que está más preocupada por el medio ambiente, ¿no? Y yo creo que tendríamos que, en las que estamos ya, que tendríamos que reconocer que todo está relacionado con todo y que los problemas están muy anudados, aunque también, desde el punto de vista más esperanzador, también están las soluciones. Y el cambio climático, esto se ve mucho. Y, de hecho, las discusiones sobre el cambio climático son discusiones ambientales, de toneladas, de reducción de emisiones, pero también son discusiones de justicia social, de equidad. ¿Qué dicen los países ricos? ¿Qué dicen los científicos? Tenemos que actuar todos. Esto, si no, no tiene arreglo. O sea, si China no hace nada, si Brasil no hace nada, si India no hace nada, esto tiene mal apaño, ¿no? ¿Vale? Y dicen los países pobres, muy bonito. O sea, que vosotros, que sois los responsables, entre Estados Unidos y Europa, del 50% de las emisiones históricas mundiales, ahora
Ahora nos decís que nos toca apretarnos el cinturón a todos. Muy bonito, ¿no? Y en el fondo tienen razón los dos. Porque es verdad que tenemos que movernos todos y también es verdad que lo que no puede ser que las víctimas y los paganos de esto sean, como siempre, los más pobres. Y yo creo que esa interconexión, ¿no? Esa interconexión de las causas, nos lleva un poco a la idea de que los problemas de que hay una interacción y una integración de los temas sociales, del combate contra la pobreza, que ha sido siempre el leitmotiv de las ONGs de cooperación al desarrollo, y el combate por la sostenibilidad, que ha sido el leitmotiv de las organizaciones más medioambientales, ¿no? Porque en realidad, en la práctica, se interpenetran y se mezclan. Por ejemplo, ahora parece bastante confirmado que el hollín de las cocinas de leña de los pobres es un factor, porque hay muchos pobres en el mundo, en relación con las emisiones de efecto invernadero, ¿vale? Por tanto, resolver esto sería bueno a la vez para los pulmones de los pobres, para que no hubiera esa desproporción de 30 años que decía la secretaria de Estado entre la esperanza de vida de los pobres y la esperanza de vida de los países ricos, pero también sería bueno para el planeta. Bueno para las personas, bueno para el planeta. Tendríamos que hacer esto, como desarrollar iniciativas que sean buenas desde los dos puntos de vista, ¿no? Porque de alguna forma, antes hablábamos un poco de que hay una triple crisis económica, social y ambiental. No me he detenido en lo económico y en lo social porque se ve todos los días, lo he contado y yo creo que va a ser el motivo de la jornada. He profundizado un poquito más en lo medioambiental. Y el tema que tenemos, el desafío que tenemos es que lo tenemos que resolver ahora todo a la vez. Lo cual es difícil, sí, pero mira, nos ha tocado vivir una situación difícil. ¿Cómo se resuelve en Sudoku? En el Sudoku tienes que pensar en horizontal, en vertical y lo de que encaje todo. O sea, no vale darle una solución meramente económica, ¿no? De hecho, parece que se arregla cuando se dice, no, parece que China ya está creciendo al tal, parece que esto es el motor, la fábrica del mundo. Pues hay que decir, no, perdone. Pero yo he visto China. Y todo el mundo, aunque no hemos ido allí, pues vemos un poco la televisión y ¿qué vemos? El desastre ambiental tan brutal y social tan enorme. ¿Cómo que eso no es una solución? Hay que darle una triple solución, como se resuelve en Sudoku. No cabe solo una solución económica, lo mismo que no cabe una solución ambiental, ¿no? Una solución ambiental estricta podría ser decir, no, bueno, mira, somos 6.800 millones, sobran la mitad. ¿La solución ambiental es esa? Bueno, inadmisible, ¿vale? Bien, claro. Es que tenemos que conciliar los enfoques, el económico, el social y el ambiental. Y tenemos que encontrar soluciones que sean buenas desde esos tres puntos de vista, como ocurre en un Sudoku. ¿Qué es difícil? Pues sí, porque no estamos muy acostumbrados, ¿no? Pero tenemos que resolverlo, ¿no? Y luego ese desarrollo sostenible, también un poco para percibir un poco de qué se trata, en realidad tendríamos que plantear un desarrollo sostenible que implica un cambio de valores, un cambio de precios y un cambio de tecnologías, ¿no? Empecemos por los precios. El otro día un amigo de Bariloche, de Argentina, hacía un viaje para acá, yo le puse un poco de contacto con alguna gente que trabaja porque estaban interesados sobre la constatación de que Bariloche tiene el mismo clima que Estocolmo. Y sin embargo, en las viviendas de Bariloche, en Argentina, consumen 4 veces lo que consumen las viviendas de Estocolmo. 4 veces, ¿no? A pesar de que es un país más pobre. 4 veces el mismo clima. Y entonces querían trabajar el tema de la eficiencia, de las energías renovables, ¿no? Y después de hablar con gente de la universidad, con gente de empresas, claro, él detectó que había un tema crucial, fundamental, y ese tema era el precio de la energía. Claro, el precio de la energía en Argentina es muy barato. Y con ese precio es imposible, económicamente,
implementar soluciones tecnológicas, por ejemplo, de aislamiento, para reducir el consumo energético. Porque el precio muy barato desincentiva el cambio tecnológico. Y, por tanto, el tema de los precios es fundamental. Lo mismo que los coches norteamericanos son más despilfarradores porque la gasolina en Estados Unidos es mucho más barata que en Europa. ¿O no? Pues sí. Quiere decir que un tema fundamental de ese cambio hacia un nuevo modelo sostenible son los precios. Otro asunto fundamental son las tecnologías. Efectivamente, no es lo mismo y en el caso por seguir con el caso de Bariloche, no es lo mismo el tener instaladas determinadas tecnologías, no es lo mismo que el parque de vehículos en España consumiera como consumen los coches híbridos, a que como consumen, o no es lo mismo que los tanques de los inodoros en las cisternas en España, que algunos tienen 10, 12 litros de capacidad, tuvieran 6, como la norma ya permite y como la tecnología permite. Bueno, pues el consumo, la afección sobre el medio ambiente es completamente distinta. O sea, las tecnologías que tenemos implican, permiten, posibilitan o agravan nuestro impacto sobre el medio ambiente y, por tanto, eso es un cambio de tecnologías. Pero también un cambio de valores, ¿no? Y sobre el cambio de valores yo os traigo una cita de Leon White, ¿no?, que publicó un artículo en Science en el 1967, donde él decía: la visión de fondo y los axiomas judeocristianos subyacentes en el mundo occidental son los culpables de la actual crisis ecológica mundial. Está hablando varios años antes del primer informe del Club de Roma, que es el año 73, en 1967. Y él ya detectaba que por debajo de lo que pasaba estaba la cosmovisión que hay en el enfoque judeocristiano occidental. ¿Y por qué lo decía? Entonces, vuelvo a la cita. En la antigüedad, cada árbol, cada arroyo tenía su propio espíritu guardián, ¿no? Antes de que alguien cortara un árbol, era importante apaciguar el espíritu del árbol y había que mantenerlo, haberlo aplacado, ¿no? Destruyendo el animismo pagano, que era un poco esto, pensar que en cada arroyo, en cada fuente hay el cristianismo hizo posible la explotación de la naturaleza con total indiferencia hacia los sentimientos de los objetos naturales. Es decir, se nos autoriza como reyes de la creación a dominar, y así se plantea, y eso está presente luego en el marxismo, en el capitalismo, en no sé qué, a dominar la naturaleza porque está a nuestro servicio. ¿O no es así? ¿O no es así? De alguna manera, esa idea de que somos dominadores de la naturaleza, ¿no?, que luego ahí San Francisco da un giro, ¿no? Pero, por tanto, los valores que están presentes son muy importantes. He ido a lo más espiritual, ¿no? Pero me voy a una anécdota que me pasó hace poquito en mi ciudad, en Zaragoza, ¿no? En mi ciudad instalaron un servicio de bicicletas, ¿no?, municipal, por cual uno coge una tarjetita, tal, no sé si aquí hay. ¿Hay en Valladolid? Sí, bueno. Entonces, ya sabéis de qué hablo. Entonces, una tarjeta y te llevas la bici, ¿no? Y el primer día que yo lo hice, sentí el lujo de la no propiedad. Porque, claro, uno no es propietario de esa bici, pero la usa, le sopla el viento igual, la disfruta y además no tiene los inconvenientes del propietario, porque no tiene que estar pendiente de si me la van a robar, si sí, si no, si se pincha, si dónde la meto, en casa, que no me cabe, en la azotea, en la terraza, ¿no? Es el lujo de la no propiedad. Bien. ¿Y esto con qué tiene que ver? Con lo intangible, con una manera de estar ante las cosas. Bien. ¿Os imagináis qué hubiera pasado si en el litoral español, el Mediterráneo, que José María conoce bien, ¿no?, en vez de haber ido por el camino que hemos ido, ¿no?, que es propiedad, 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 apartamentos, 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 para a lo mejor utilizarlos un mes al año? ¿Digo mucho? Sí, digo mucho. Bueno, imaginemos un mes al año. Hubiéramos ido por otra dirección, que sería decir, no, el lujo de la no propiedad. Voy a disfrutar de la playa, pero en un hotel, en un camping, en un hostal, en una fonda. Es decir, no con mi apartamento inmovilizado, mi cemento construido, esperando a mí para que yo solo vaya una vez al año, o simplemente pues yo
generó empleo yendo a estos establecimientos. Pues de repente el impacto ambiental sobre la costa mediterránea hubiera sido completamente distinto y además, por ende, hubiéramos generado más empleo. Es decir, lo importante en relación con el cambio hacia la sostenibilidad que tiene que ver con los valores que están subyacentes, los profundos, pero también un poco ese asunto que es muy importante porque en eso los protagonistas del cambio de valores somos en general el tercer sector y las ONGs. Porque los gobiernos no tienen crédito, como dicen las encuestas, y tampoco las empresas tienen crédito. Es decir, quien hace fermentar los valores del cambio, nosotros no cambiamos las tecnologías, pero sí que estamos detrás de los valores que permiten que esas tecnologías cambien. Cuando nosotros estuvimos en una iniciativa en la Expo, que era un pabellón de iniciativas ciudadanas, de ONGs, nosotros cuando condensamos un poco de cuál es el rol de las ONGs, un rol muy claro de las ONGs somos la voz del porvenir. La voz del porvenir. Anunciamos el porvenir. Que luego ese porvenir tarda más o menos años. En el caso de las sufragistas, bueno, pues tardó X años, depende de un país, de otro. En el caso de la voz del porvenir que supusieron los movimientos ecologistas, que en los años 70 ya planteó con claridad que tenía que haber energías renovables, bueno, pues al final las energías renovables se han instalado. España es un líder mundial, hay empresas líderes mundiales, pero detrás de eso, rascando eso, está la voz de las ONGs que en su momento plantearon. Y como estos casos, tanto el de las sufragistas como el de las energías renovables, podríamos ir viendo cantidad de buenas cosas que tenemos hoy que han sido en su momento reclamadas y solicitadas y pedidas por los movimientos sociales, ¿no? Paso al tercer punto, ¿no? Un nuevo enfoque de la cooperación al desarrollo para lograr un desarrollo sostenible y un cambio rápido. Yo creo que este asunto de la rapidez es muy importante, porque, y a mí me gustaba cuando la secretaria de Estado hablaba del dolor y sufrimiento, porque muchas veces las cifras nos anestesian, ¿no? Es decir, 2.000 millones, 1.000 millones, pero en realidad detrás de cada una de esas cifras hay mucho dolor innecesario, porque el que cada día, hoy por ejemplo, se mueran 4.000 niños de diarrea es un dolor y un sufrimiento innecesario. Para los niños, desde luego, y para las familias. Morirse de diarrea en el siglo de Google. Somos capaces de ir a los planetas a ver si hay agua. Mandamos una nave para saber si hay agua y no somos capaces de dar agua a un semejante que tenemos al lado. Como si esto fuera tremendamente complicado, pero es muy fácil. Tecnológicamente es muy fácil, económicamente es muy sencillo. Es sencillo, es fácil, somos capaces. ¿Por qué no lo hacemos? Un fracaso civilizatorio impresionante. Por tanto, desde el punto de vista del dolor, hay una urgencia en que el cambio lo hagamos lo más rápido posible. Pero también hay otra urgencia que está movida por la crisis ambiental. Al Gore hablaba de que tendríamos que hacer esto en 10 años. Pero esto es rehacer el clima. No parece fácil, ¿no? Rehacer el clima en el norte, en el sur, en China, en Estados Unidos, en Valladolid, en tan poco tiempo. ¿Cómo se hace eso? Y hacerlo, y tenerlo claro. Y no solo basta con incrementar la cuota de solidaridad, de compasión, de caridad de las sociedades del norte. Tenemos que cambiar las sociedades del norte también. Y yo creo que el concepto clave tiene que ver con la idea de la responsabilidad, ¿no? La idea de la responsabilidad que se ha metido en nuestro país de la mano de la RSC, la responsabilidad social corporativa, la responsabilidad social empresarial, y se ha visto solo en su acepción de la responsabilidad de las empresas y de las macroempresas, y muchas veces en relación con el marketing, etcétera, etcétera. Pero la idea profunda de la responsabilidad social tiene que ver con responsabilizarse de las consecuencias de nuestras acciones. Obviamente, las consecuencias de las acciones de Telefónica son mayores que las consecuencias de las acciones de José María o de Víctor. Cierto, pero de actos de José María y de Víctor también tienen consecuencia en la situación de los países del sur.
¿vale? Yo me he tomado un café largo. No he preguntado porque ya, no pregunto ya, un poco me he aborrecido, ¿verdad? Pero seguro que se hubiera preguntado, hubiera preguntado, ¿dónde viene este café? Me hubiera dicho, oh, no sé, ¿no? Desde luego, seguramente no sería café arábiga, no sería café producido bajo sombra, no sería... Y yo, por tanto, con mi acto, con mi consumo, he sido cómplice, por omisión, por pecado de omisión, que también se peca, del mantenimiento de una situación en relación con la economía de los productores del café y con la situación de insostenibilidad muchas veces de las plantaciones de café. Y digo yo, que he tomado el café, puede ser esta magnífica universidad, puede ser el Ayuntamiento de Valladolid, puede ser, etcétera. Es decir, todos somos responsables en relación con lo que está pasando en el sur, de desigual manera, pero yo creo que habría que apelar porque la idea de la solidaridad puede llevar a la idea, que yo creo que es lo que ha pasado, es decir, bueno, ya hay especialistas en este tema de la solidaridad, ¿no? Son las ONGs de cooperación al desarrollo, ¿vale? Pero nosotros que nos dedicamos a otra cosa, bueno, pues entonces ya estos se ocupan de esto, ¿eh? Estos se ocupan de estos negociados, yo me ocupo de otras cosas y ya está, ¿no? Este será más o menos como ocurrirá seguramente en las concejalías del Ayuntamiento de Valladolid, ¿no? Que dirán, digo yo, estoy inventando, haciendo política ficción, ¿no? Pero dirán los de transporte, dirán, oye, este tema de la cooperación al desarrollo es tuyo, reparte dinero, o sea, las ONGs para que se den contentas, no sé qué, ¿no? Pero, en realidad, el responsable de transportes del Ayuntamiento de Valladolid es también responsable de lo que pasa en los países del sur. Y con sus acciones podría menguar su impacto o no, o acentuarlo. Por tanto, yo creo que una idea clave que hay que meter y que tiene que ver con el título de la conferencia, que para mí es el núcleo central, es que somos, en la cooperación al desarrollo, es una responsabilidad de todos porque así lo es. Porque de las acciones que hacemos todos, y al decir todos, digo personas, digo ONGs, digo ayuntamientos, digo parroquias, digo escuelas, digo universidades, digo gobiernos, digo empresas pequeñas, grandes, medianas, todas desarrollan acciones y, por tanto, de sus actos se derivan consecuencias en relación con la situación de los países del sur. Por ejemplo, esta camisa es de algodón y no es de algodón orgánico. Yo he vivido en Nicaragua, en una zona que fue un monocultivo del algodón. Y por vivir allí y por leer, yo ya sé, como mucha gente sabe, que el cultivo del algodón es uno de los factores que más contamina y de una manera más agresiva a todos los acuíferos del mundo. La posibilidad de cambio que yo tenía, que ya se empieza a practicar, podría haber dicho, no, una camisa me gusta, pero ¿la tiene usted de algodón orgánico? No. Pues no sé si la voy a comprar. Pues mire usted, me pone en un aprieto porque me gusta el color, pero... Es decir, en lo pequeño, en lo grande, en la política de transporte del Ayuntamiento de Valladolid. Antes hablamos de las multinacionales. El otro día hablaba con una empresa española que tenían 12.000 proveedores. ¿No? Pues, por supuesto, muchos de esos proveedores son de países del sur y, por tanto, actuando sobre la cadena de proveedores se puede... en lo negativo, pues influir negativamente y en lo positivo cambiar las cosas, ¿no? Por tanto, desde mi punto de vista, habría que sustituir, quizás una palabra fuerte, yo diría, vamos a ponerla un poco más matizada, habría que complementar y poner el énfasis no solo en la palabra solidaridad, sino en la idea de la responsabilidad, ¿eh? Porque responsables lo somos todos. Luego, si somos responsables todos, en las causas tendríamos que ser corresponsables también en las soluciones, porque de igual manera que están, y eso muchas veces nos lleva al pesimismo, ¿no? Que están entrelazadas las causas, también están entrelazadas las soluciones. De igual manera que yo he sido cómplice, al tomar este café sin saber de dónde, de la situación en que viven muchas de los productores y las zonas de montaña del café, también podía haber sido parte del cambio, parte de la solución, si hubiera exigido y hubiera tomado un café de comercio justo que estuviera producido de manera orgánica, ¿no? Bien, y luego hay otro asunto que yo quería un poco subrayar en el que
en esta idea un poco de la responsabilidad. Hay asuntos que tienen que ver con la gestión de bienes públicos globales, de bienes comunes globales, que solo tienen solución con la acción mancomunada del norte y del sur. El caso del cambio climático es obvio. Pero ¿cómo resolver el tema de la Amazonía? ¿Solo responsabilizando a Brasil? No. Tendremos que ser todos. ¿O cómo resolver el tema de las selvas tropicales subsaharianas? ¿Solo responsabilizando a los países? No. Es que no es responsabilidad de la ampliación del centro del Museo de Arte Reina Sofía el no haber elegido bien la madera que empleó para la biblioteca y la librería y, por tanto, fue responsable de la desaparición de esas selvas. ¿Por qué? Por omisión, no por acción. Yo estoy absolutamente convencido, porque soy buena persona y bien pensante, que ni el director o la directora, que no sé qué tocaba en ese momento, del Centro de Arte Reina Sofía, ni el ministro o ministra responsable, ni el arquitecto responsable, tomarían la decisión de dañar el ecosistema de los gorilas, de dañar las selvas tropicales. No, seguro que no. Pero pecaron por omisión. No decidieron que había que estar atentos a eso. Y, por tanto, al no estar atentos, pues esa madera salió de ahí. Por tanto, en la gestión, en la solución de esos bienes públicos globales tenemos que participar todos, y no solo los especialistas, o solo la gente del sur, solo la gente del norte, o solo las agencias especializadas, ¿no? Punto 3, que ya está un poco más o menos apuntado por el anterior, solo las ONGs y los gobiernos no. Solo las ONGs y los gobiernos no. Aquí tiene responsabilidad todo el mundo, las pequeñas empresas, las grandes empresas. Punto 4, como esto ya queda apuntado, utilizando todas las palancas del cambio. Yo antes decía que las ONGs normalmente habían trabajado gestionando proyectos, haciendo incidencia y sensibilización. Y eso no basta. Porque veamos un poco cómo funcionan los móviles para la acción personal y para la acción colectiva. Las personas humanas, ¿por qué hacemos las cosas? Pues desde mi punto de vista, y por simplificar, por 3 razones. O porque nos obligan, ¿no? Llega el código de la circulación y dice, mire usted, si no se para delante de este semáforo en rojo, le va a caer una multa de 300 euros. Nos obligan, ¿vale? Segunda razón, por convicción. La gente no nos paramos por el semáforo en rojo, la inmensa mayoría de la gente no nos paramos frente al semáforo en rojo porque nos va a caer una multa. Nos paramos porque estamos convencidos que en un espacio común tenemos que haber unas reglas y es bueno para mí, para el otro, para el vecino, para el que no veo, que me pare el semáforo en rojo. Lo hacemos por convicción, ¿vale? Pero finalmente también una tercera razón muy poderosa y muy importante que tiene que ver con la conveniencia económica, por el interés. Y yo creo que tendríamos que utilizar todas esas vías, no solo la incidencia política, que acaba en leyes, que acaba en coerción, que acaba en regulación, que también, por supuesto que sí, of course, por supuesto que sí. No solo la sensibilización para fomentar la convicción, pero también tendríamos, y esto lo voy a centrarme en este último aspecto porque es donde en España lo tenemos más abandonado, que tiene que ver con la creación de un interés económico y de crear incentivos económicos para que los buenos sean recompensados, ¿no? Si hay tiempo, luego ya nos extendremos en la coerción o la convicción, pero me centro un poco en la conveniencia económica. En España somos un desastre, porque desde el punto de vista de la convicción, desde el punto de vista de las intenciones, posiblemente no nos gana nadie. En las encuestas, cuando se pregunta en Europa a los distintos países, ¿estaría usted dispuesto a incorporar factores ambientales en sus compras, no sé qué, ¿estaría usted dispuesto al comercio justo, no sé qué? Sí, pero unos porcentajes estupendos. Pero cuando no nos examinamos de nuestras acciones, sino nos examinamos de nuestros hechos prácticos, pragmáticos, y no vamos a lo que dicen las encuestas de intención, sino vamos a preguntar a las estadísticas del Instituto Nacional, dirá, a ver usted, ¿cuántas toneladas de café de comercio justo se han vendido? Pues entonces pasamos del 70, del 60, del 80% a el 0,5 en el caso del café.
Pero es que Suiza está en el 25. Del 0,5 al 25 hay mucha diferencia. Y esa diferencia se explica porque nos hemos acostumbrado a decir una cosa y a hacer otra. Y a no utilizar la enormemente potente arma que tiene que ver con el consumo, la inversión socialmente responsable y la compra pública. Los mismos gobiernos, los mismos ministros que firman el protocolo de Kioto con la mano derecha, luego, una hora después, cuando van a firmar la adjudicación de los automóviles que van a comprar, no se preocupan de que esos automóviles sean los que menos contaminación existe en el mercado. No se preocupan. Y se desperdicia un enorme potencial del orden del 15% del Producto Interior Bruto, que son las compras públicas. Pero lo mismo podríamos decir de las ONGs. Las mismas ONGs de cooperación al desarrollo que hacen sacrificadamente proyectos, cuando si fuéramos a examinar su despensa diríamos, a ver, las galletas que has sacado, a ver, son de agricultura orgánica, a ver, tus emisiones, ¿has reducido tus emisiones en la sede? ¿Qué papel estás utilizando? Y diría, bueno, pero es que yo, el chocolate del loro, sí, bueno, sí, pues más fácil es, ¿no? Cuando tú tienes un trozo más pequeño de acera, más fácil es barrerla, ¿no? Si es pequeña la acera, porque en realidad todo este tema de la responsabilidad tiene que ver, como ocurría antes en los pueblos pequeños, ¿no? Que decían, la calle estaría limpia si cada cual barriera su trozo de acera. De eso se trata, diga, de responsabilidad, de que cada cual barra su trozo de acera. Que la tiene más grande, que barra más, y que la tiene más pequeña, que barra menos. Pero todo el mundo tendríamos que barrer nuestro trozo de acera. Y el tema de la creación de incentivos económicos para el cambio, estamos súper retrasados en España. Súper retrasados en España, en todos los campos, en la inversión socialmente responsable. Es decir, cuando vamos a una entidad financiera, solo hacemos 3 preguntas. ¿Qué interés me va a dar? La liquidez, la seguridad, y no hacemos la cuarta. Bueno, ¿y esto dónde va? Antes hablábamos con Carlos, que él estuvo presidiendo FIARE. ¿No? Pues, es decir, bueno, ¿qué pasa? Pues que pasa que estamos muy retrasados en todo lo que tiene que ver con la creación de incentivos económicos para el cambio a la sostenibilidad. Y sin la creación de esos incentivos económicos no lograremos hacer girar las cosas al ritmo y con la rapidez que necesitamos. De hecho, normalmente cuando nos ponemos a hablar somos en general bastante pesimistas y fatalistas, ¿no? Pero también tenemos historias de éxito. Antes hablaba de la industria eólica. La industria eólica, el tema, las energías renovables con el tema eólico son una historia de éxito en nuestro país, ¿vale? Pero ¿por qué hay esta historia de éxito? Porque se produjeron la confluencia de la acción de 3 actores. Uno, desde el punto de vista de la sensibilización, las organizaciones medioambientales convencieron y sedujeron a la sociedad española de la importancia de las energías renovables, sí o sí. 2, el gobierno hace sus tareas y pone unos precios diferenciales al kilovatio eólico, que permiten que haya una inversión a largo plazo de las empresas y unas investigaciones también en el campo tecnológico. Y la conjunción de todo eso hace que hoy seamos una potencia eólica mundial. Es decir, por tanto, vemos ahí en las historias de éxito que tenemos que atacar en las 3 direcciones. En la reglamentación, en lo reglamentario, en la convicción y también en la creación de incentivos económicos para el cambio. La creación de ese precio diferencial al kilovatio eólico fue un incentivo económico para el cambio. Finalmente acabo con el punto 4, un poco sobre lo bueno de la crisis, ¿no? Las crisis tienen mucho dolor, ¿no? Eso es malo, el dolor a nadie nos gusta, pero a la vez también sabemos en lo personal que cuando tomamos las decisiones trascendentales, los hacemos en la crisis y en medio del dolor. Es decir, cuando la gente toma decisiones que ha ido aplazando toda la vida, ¿no? Dejar de fumar, no sé qué, cambio de vida, cambio de hábitos, es pues el día siguiente de tener un infarto. Y hay que acumular la decisión, la energía y decir, ya lo tengo que hacer, ya, ¿no? Esto pasa a nivel personal y nos pasa a nivel social. Si ahora que estamos en la crisis no aprovechamos para cambiar de modelo, ¿cuándo lo vamos a hacer? ¿Cuándo lo vamos a hacer? Si con el dolor, con la energía, con la convicción que da la crisis no cambiamos de modelo, ¿cuándo lo vamos a hacer?
Y ahí el problema que tenemos es que, en realidad, como ocurre en la vida, hay dos corrientes, ¿no?, ante la crisis. Uno que tiene que ver con el peso de la inercia, que es enorme, con el peso de la inercia, que es enorme, y otro que tiene que ver con el viento del cambio. Para ir a una situación que conocemos, la sociedad española, pero seguramente pasa en otros países, pasa igual en otros países, la sociedad española, el peso de la inercia es que el sector de la construcción pide y le dan 8.000 millones de euros del Plan E para el año 2008 para hacer obras en muy buena medida bobas. Cambio de aceras, no sé qué, cambio una estatua por otra, no sé qué. Buenas para crear empleo, pero no para cambiar de modelo. Hemos desaprovechado 8.000 millones de euros para cambiar de modelo. Ahora hay una segunda oportunidad con los 5.000 del nuevo Plan de Fomento Local de Empleo. Pero ojalá en esta ocasión se aprovechen. Pero hay el peso de la inercia. Pero el peso de la inercia también se ve en todas las ayudas al sector financiero. Y el peso de la inercia también se ve en todas las ayudas al sector del automóvil. O sea, hemos hecho un montón de cosas y hemos invertido un montón de recursos en apuntalar, en realidad, lo que se cae. Y lo que en algunos casos debería caerse. Porque todos sabemos que la hipertrofia del sector de la construcción en este país ha sido una de las claves de la situación diferencial que tiene la economía española, para peor, en relación con otros países. Ergo, tiene que reducirse el peso de la construcción en el conjunto de la economía española. Ergo, no sigamos en esa dirección, ¿no? Y, de momento, hemos metido 8.000 millones para seguir en esa dirección. Es decir, estamos en la crisis, tenemos que aprovechar la crisis. Las crisis dan una oportunidad. Por ejemplo, ya que hablamos de la construcción, ahora todo el mundo habla, incluso las grandes empresas, de lo importante que es la rehabilitación. O sea, pensar en la ciudad existente y no en las urbanizaciones, en la conquista de la ampliación de la ciudad, en pensar siempre en la ciudad que no existe. Bueno, pues este es el momento de la rehabilitación, con criterios económicos, con criterios sociales. Es decir, tenemos que aprovechar la crisis y yo creo que ahí, y lo digo con sentimiento de autocrítico, ¿no?, que las ONGs deberíamos ser más activas para incidir en la salida de la crisis, para plantear ese cambio de valores, para plantear ese cambio de modelo. Y además yo creo, y con esto acabo, que tendríamos que encontrar el justo punto, que no es fácil encontrar el justo punto, ¿no?, en el que por un lado hay que responsabilizar el cambio sin ilusión boba, pero a la vez hay que mantener la esperanza. Porque hablaba antes de las minorías. Las minorías hacen el cambio en la medida en que están esperanzadas. Para salir de esta situación, con un cambio de modelo, tenemos que tener la esperanza y contagiarla y animar a la gente a ese cambio de modelo. André Malraux decía que el motor de la revolución es la esperanza. Deberíamos estar ante una revolución, porque no se puede hacer los cambios que tenemos que hacer a corto plazo, con la profundidad, masividad y extensión que tenemos que hacer esos cambios, sin que de alguna manera lo vivamos como una auténtica revolución. No se puede hacer esa revolución sin esperanza. Por tanto, amigos, amigas, estamos en esta hora y con ánimo y esperanza a cambiar el modelo y a insertar nuestro enfoque de la cooperación al desarrollo, el enfoque más amplio de la construcción de un desarrollo sostenible para todos, para el norte y para el sur. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor, por esta visión que nos has dado. Efectivamente, has tocado todos los puntos, ¿no?, del por qué la cooperación es una responsabilidad de todos. Has hablado de las empresas, has hablado de las organizaciones sociales, de las ONGs, has hablado de los gobiernos, de las administraciones y también de los ciudadanos, ¿no? Es el concepto de responsabilidad social corporativa, y le añadimos también y ciudadana. Es decir, esa doble C de corporativa desde el punto de vista empresarial, pero también desde el punto de vista ciudadano. Tenemos 10 minutos, 15 minutos para un turno de preguntas, de comentarios, de reflexiones también, de todo lo que ha planteado Víctor en esta conferencia. Levantáis la mano y Sara y Iria os acercan el micrófono.
Tendrías que ofrecer premios para los primeros, porque si no hay incentivos económicos, no. Tenemos aquí una pregunta, Federico. Hola, bueno, más que una pregunta, estando de acuerdo en lo que dices, creo que lo fundamental que procede como consecuencia es la necesidad de una reeducación, pero a fondo. Porque hablaste de que bastaba con unos pocos, pero necesitamos a los demás. Entonces hay que convencerles, hablas de que necesitamos que nos ayuden a mover la mesa. El problema es que quieran mover la mesa los demás. Es decir, hablabas también de la voluntad para salvar la crisis de volver a la normalidad, una normalidad que la había creado. Hablamos del estado de bienestar, es la palabra que se utilizaba. Yo creo que la mayor parte de la gente, si dices que no puede volver a ese estado de bienestar, va a decir, oye, es que yo es eso a lo que quiero estar, no a otra cosa nueva. Es decir, hay miedo a un modelo nuevo que todavía falta definirlo, explicarlo y convencer a la gente. Creo que esa es la tarea, es mucho más educacional ahora mismo a todos los niveles. Ya digo, hay miedo a ese cambio de decir, es que yo estaba muy bien. Creo la solidaridad, decías que no basta. Yo creo que lo que pasa es que hay que quizá ver qué concepto de solidaridad tenemos. Porque si está el adecuado yo creo que sí bastaría. Lo que ocurre que es difícil. Y por fin, hablar de responsabilidad, habría que también reconocer que es una palabra muy poco grata hoy día. Hoy día la tendencia natural es a eludirla a todos los niveles. Es verdad que la responsabilidad es cosa de los gobiernos o de los otros, pero no mía. Y los gobiernos tienen que atender a lo que demanda la sociedad para estar ahí. Entonces lo que hay es que cambiar a la sociedad para que cambie es decir, que sea el gobierno o los gobiernos X, los que sean, los que tiren del carro es difícil. Más bien son ellos arrastrados por la demanda de la sociedad. Entonces, digo que no son preguntas, son más bien alguna reflexión. Tienes mucha razón, ¿eh? Yo creo que en ese asunto del cambio cultural, ¿no?, que es la reeducación que llamas tú, el tema de la gestión de los miedos es fundamental. O sea, el miedo al cambio, ¿no? El temor, decir, sí, me prometes algo que será muy bueno, pero yo aquí, pero y mi seguridad, y mi ¿no?, mi confort, pero esto que dices, esto no del PIB, sino del FIP y del índice de la felicidad, pero o sea, yo creo que hay que hacer un esfuerzo también un poco de cómo contamos las cosas, ¿no?, para tratar un poco de contarlas. Por ejemplo, yo creo que autocríticamente las organizaciones medioambientales lo hemos hecho en un aspecto, por ejemplo, muy mal, porque ha parecido para mucha gente, ¿no?, de que este tema de la protección del medio ambiente es la protección de no sé qué tortuga, no sé qué pato, no sé qué pez, no sé qué pájaro. Como que hablábamos de proteger la flora y fauna singular, pero no tenía nada que ver con nosotros. No, pero bueno, entonces, ¿qué van a ser antes los agricultores o los patos? Pero ¿cómo puede ser? No, pues primero serán los agricultores. Porque, entonces, bueno, enseñanza, lo hemos contado mal. Entonces yo creo que ese asunto que dices, ¿no?, de reeducación, de la gestión del miedo es muy importante, no solo el pensar lo que tenemos que decir, sino pensar cómo lo decimos para lograr esa seducción, esa complicidad para el cambio que de otra manera no se puede hacer. Solos no lo podemos hacer, tenemos que hacer una seducción, yo creo que es muy importante. Y en el tema de la responsabilidad, tienes razón, ahora que estamos hablando de impuestos, ¿no? Es decir, ha habido una infantilización de la sociedad a la que muchas veces han contribuido los responsables políticos, en que parece, y a veces también las ONG lo hemos hecho, ¿no?, que parece que puede haber derechos sin deberes. Pero ¿cómo va a haber derecho a una sanidad buena si no hay el deber de pagar impuestos para mantenerla? No puede ser. ¿Cómo que se mantienen los derechos si no hay deberes, ¿no? Entonces yo creo que hay mucho que reflexionar y ver un poco cómo esto lo contamos de la mejor manera posible para que se nos entienda bien. Tiene mucha razón. Más preguntas. Carlos. Hola. Lo primero es que te agradezco porque nos has dado pistas para la reflexión, para
crecer, ¿no? Es una pena que los de las corbatas se hayan ido, porque me parece que esto lo tiene que oír alguien más, no solo nosotros, aunque es cierto que las minorías que estamos aquí pues seremos el motor de cambio futuro. Solamente es una reflexión sobre lo último que has contado, el peso de la inercia, porque creo que ha sido demasiado light. Yo creo que hay todo un tema también de intereses creados, del no cambiamos porque no me interesa cambiar, por seguir por ahí, ¿no? Y lo uniría, porque se me ha ocurrido así, ha hecho la conexión así en mi cabeza, a que de las palancas de cambio que habías puesto con las 3 Cs, hay una C más, se me ocurre a mí hablar, que es la C de la coherencia. Lo has dicho de alguna manera. Oiga, si usted está defendiendo la democracia, el comercio justo y que las organizaciones sean democráticas, ¿y usted aquí cómo se gobierna? Como ONG, por ejemplo, muchas de las cuales no tienen ni siquiera un... O estamos defendiendo los derechos laborales de los indígenas en Colombia y usted aquí a sus empleados, o el café que estamos sirviendo, ¿no? Son dos reflexiones que me venían ahí, pero que estando de acuerdo y agradeciendo de todo lo que nos has contado. No, muchísimas gracias, Carlos, porque yo creo que has puesto el énfasis en dos cosas que a lo mejor en mi discurso han quedado poco subrayadas y que son muy importantes, ¿no? Efectivamente, lo del peso de la inercia es una manera de contarlo light, ¿no? Porque detrás de esa inercia están intereses, que decía Jacinto Benavente, intereses creados, ¿no? Yo recuerdo una frase que decía en el libro de Al Gore, ¿no? Que no era de él, no sé, pero no recuerdo de quién era, pero decía, hablando un poco del cambio climático, de toda la gente que dice, no, pero esto sí, no, y entonces él decía, él cogía una cita que era de otro, ¿no? Y la cita más o menos era, decía, bueno, es muy difícil que alguien entienda algo cuando su nómina depende de que no lo entienda, ¿no? Efectivamente, en muchas ocasiones, este asunto del entender, no entender, el peso de la inercia tiene que ver con los intereses, efectivamente. Es decir, que las empresas del automóvil, las empresas constructoras, las entidades financieras, el lobby y la presión que han hecho no tenía que ver como que fueran, que a lo mejor podría dar esa idea al contarlo así con el peso de la inercia, como que amantes de la nostalgia de un pasado, ¿no? Que no es eso, sino en realidad lo que eran es buscadores del mantenimiento de sus intereses creados, efectivamente. Yo creo que eso es bueno subrayarlo. Lo mismo que lo que has dicho, ¿no? De la coherencia. A lo mejor yo diría que más que una tercera C, yo diría que no hay mejor manera de convencer, o sea, de generar convicción, que a través de la coherencia. Y en eso yo creo que los que estamos en el lado de la prédica del deber ser, en la prédica del deber ser están las iglesias, sí o sí, sermones, prédicas, están los centros educativos, ¿no? Habría que hacer, se debería, estamos las ONGs, están los partidos políticos, esos son los especialistas, los sindicatos, los especialistas en predicar el deber ser, ¿o no? Y sin embargo, si nos examinaran a todos, decir, muy bien, fenomenal, has dicho que hay que hacer todo esto, muy bien, pregunta, ¿y tú de eso qué haces? Pues sería brutal. Pero en realidad, se dice de los niños, pero ocurre con las sociedades, como tú has dicho, es decir, ¿cómo convencemos más? ¿Cómo persuadimos? Pues con el ejemplo. Es decir, los niños imitan. Entonces, por tanto, a los padres, cuando se les dice eso, dicen, mira, no te preocupes tanto de decir no sé qué, regañar tanto. Tú, eso que dices al niño que hay que hacer, hazlo. Y entonces, por ósmosis, pues ya el otro lo interioriza, ¿no? Y yo creo que esta ósmosis, este pecado grave, gravísimo de coherencia entre los predicadores de la buena nueva, pues es brutal. Es decir, ¿los libros de texto en los institutos de España son malos? No, bueno, pueden ser perfeccionables como todo en la vida, pero no son malos. ¿Dónde está el problema? El problema es que una cosa es lo que dice en el libro de texto sobre las energías renovables, sobre la eficiencia energética, sobre la eficiencia del uso del agua, y otra cosa es lo que en el centro se ve. Y al final, ¿con qué nos quedamos la gente? ¿Con lo que leemos o con lo que vemos? Nos quedamos con lo que vemos. Y yo creo que ese asunto de la coherencia me ha parecido fenomenal que lo subrayes, porque yo creo que es un asunto que nos interpela a todos, desde luego a las ONGs, y que es básico si se quiere hacer esa reeducación, esa persuasión que decía Federico, ¿no? Yo creo que es fundamental, un arma potentísima tiene que ver con la coherencia. Es decir, mira, esto, no soy santo, pero intento practicar algo por lo menos de lo que digo, porque si no,
es muy difícil seducir y convencer a la gente desde la incoherencia, ¿no?